y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Aquellos que se nos unen a través de la pantalla, les damos también una muy cordial bienvenida. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Chicago. Aquí se le llama la ciudad de los vientos, pero hoy no hay nada de viento. Hoy lo que hay es tremendo calor. Así son los climas extremos en esta ciudad, en el centro de los Estados Unidos. Estamos, para aquellos que nos acompañan a través de la pantalla de distintos países, estamos en el centro de Estados Unidos junto a los Grandes Lagos. Aquí la ciudad de Chicago se encuentra en la ribera del lago Michigan, uno de los lagos más grandes de agua dulce en el planeta Tierra. Realmente se mira como un mar. Cuando usted ve, no alcanza a ver el otro lado del lago, es sumamente grande. Y claro, a la orilla del lago está un poquito más fresco, pero Chicago tiene temperaturas extremas. En invierno, con el viento, el factor térmico puede bajar a más de 40 bajo cero. Y en verano, con la humedad, el factor térmico, aunque realmente no llegue más que a los 80 o 90 grados, a veces sube un poquito más, pero el factor térmico lo hace sentirse mucho más caluroso. Y esa es la realidad del día de hoy, pero no nos amedranta el hecho de que haya calor. Al contrario, lo que hace es animarnos y anhelar ese día cuando estaremos amparados de los calores, porque la palabra de Dios dice con respecto a esos que han de salir de la gran tribulación, que ya no sufrirán más el calor. Así nos dice en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto, versículo 15, están delante del trono y les sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán más hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendita sea su palabra, que nos da una esperanza tan maravillosa. Cuando podremos estar juntos, sin dolor, sin tristeza, sin tribulación, y ya no habrá ningún tipo de calor. Mientras tanto, nos toca pasar por este mundo de pecado, de sufrimiento y de dolor. Pero Dios ha hecho provisión para que aún en medio de las tribulaciones podamos salir victoriosos. Durante esta semana hemos venido estudiando juntos el impacto que ha tenido en la historia de la Iglesia Adventista la publicación de un libro que acaba de ser publicado nuevamente, esta vez en español. Este libro, de muchas páginas, un libro bastante grueso, con casi 700 páginas, se titula Los Adventistas del Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Esta semana estudiamos un poquito de la historia de este libro. El libro Preguntas sobre Doctrina
Gracias. El libro Preguntas sobre Doctrina fue el resultado de un diálogo que tuvieron dirigentes de la Iglesia Adventista en la década de los 50, fines de 1950, o sea, hace 50 años atrás. Un diálogo entre adventistas y evangélicos protestantes. Contamos un poquito de la historia de este libro. Ciertos líderes prominentes del mundo cristiano pensaban escribir un libro en contra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, presentándola, como lo habían hecho ya en muchas ocasiones, como una secta, como una iglesia que se ha apartado del Evangelio, como una iglesia falsa. Y esto éramos atacados por mucho tiempo de ser una secta. Los dirigentes evangélicos vinieron a hablar con los hermanos adventistas porque querían recibir de primera mano la información de qué realmente creían los adventistas. Y al darse cuenta que algunas de las posiciones que ellos creían que los adventistas enseñaban no eran así, como por ejemplo, ellos pensaban que los adventistas enseñábamos que el hombre se salva por la fe en Cristo y también por las obras de la ley, que para ser salvos hay que guardar la ley. Cuando ellos entendieron que nosotros creemos en la justificación por la fe y que la salvación no la meritamos los seres humanos, no ganamos el perdón ni la salvación, sino que es un don de Dios y que creemos firmemente que la salvación es por la fe. Creemos que la obediencia es el resultado de la salvación y no lo que lo hace posible a la salvación. No nos salvamos por las obras, sino por la fe en Cristo. Esa fue una de las posiciones que les sorprendió. Y luego, investigando un poquito más nuestra doctrina, dijeron, bueno, esto amerita que nos sentemos con ellos y discutamos también otros puntos de doctrina. Y fue así como redactaron 40 preguntas doctrinales. Se nombró una comisión de dirigentes adventistas, 3 personas eruditos, que se sentaron con los evangélicos y finalmente redactaron la respuesta a esas preguntas. Y como resultado salió este libro. Los adventistas del séptimo día responden a preguntas sobre doctrina. Debemos decir que casi la mayoría o la totalidad de este libro es muy bueno. Presenta la posición adventista desde un punto de vista bíblico, escritural, defiende las verdades que nosotros creemos con una base bíblica y aquellas doctrinas de las cuales diferimos de las otras iglesias, como son el estado de los muertos, que es el alma, el infierno, el castigo de los impíos, lo que es la doctrina del santuario, la posición sobre la reforma pro salud y otras cosas que nos caracterizan como adventistas del séptimo día. En general, el libro es una buena respuesta a nuestros hermanos evangélicos que quieren saber de nuestra fe. Pero en su deseo de presentar a la iglesia bajo una luz positiva ante el mundo evangélico, los autores de este libro trataron de minimizar o aguar o bajarle el tono a ciertas doctrinas que para esos evangélicos parecían ofensivas. Y hacían de que no nos consideraran como una verdadera iglesia cristiana, sino como una secta anticristiana. Hay específicamente 3 áreas en las cuales el libro toma una posición que difiere grandemente con la posición
de nuestra iglesia que se había mantenido por 100 años, desde nuestros comienzos hasta la década de los 50. Una de esas posiciones es con respecto a la relación de Elena de White y la Biblia. Y en este libro, Preguntas sobre Doctrina, esto estudiamos a principio de esta semana, se presenta que Elena de White es una autora adventista muy apreciada, que creemos que ella recibió el don profético, pero que el don profético de Elena de White no se puede comparar a lo mismo que recibieron los profetas de antaño, que lo de ella fue solamente inspiración o iluminación para ayudar a la iglesia adventista, pero que sus mensajes no eran de la misma categoría que los mensajes de los profetas bíblicos. O sea, Elena de White es inferior en inspiración. La razón para esto es que los evangélicos decían que si la iglesia adventista, aparte de la Biblia, tenía otros libros que los consideraba en el mismo nivel de autoridad que la Biblia, entonces éramos una secta antibíblica y anticristiana. Y en ese capítulo se presenta a Elena de White como una mensajera especial para la iglesia adventista, pero no como una profeta en todo el sentido de la palabra, igual que los profetas bíblicos. Ese es uno de los puntos que hemos discutido en esta semana y lo vimos a la luz de la Biblia y del espíritu de profecía, cómo iba a venir un ataque directo contra este pilar de la fe adventista. Como resultado de esto, se ha visto un deterioro en la fe y en las doctrinas de la iglesia adventista. Déjenme compartir con ustedes algunos de los efectos o el impacto que han tenido este libro, no ya sobre el mundo evangélico, sino sobre la iglesia adventista. Veamos al principio algunas de las consecuencias que ha tenido el disminuir y el confundir el papel del espíritu de profecía en la iglesia adventista. En primer lugar, el minimizar la inspiración de Elena de White ha llevado a muchos en la iglesia adventista a despreciar lo que nosotros conocemos como la identificación clara de la iglesia adventista como la iglesia remanente de la profecía. Esta identificación está en Apocalipsis 12:17. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús, dice Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Al minimizar el papel de Elena de White, esto ha hecho que muchos ya no vean a la iglesia adventista como un pueblo singular, especial, sino bueno, somos una iglesia más como tantas otras iglesias que hay en el mundo, en las cuales se adora a Dios y se enseña el evangelio. Otro segundo efecto que ha tenido el disminuir y confundir el papel de Elena de White es que algunos, o muchos más bien en nuestro medio, han ignorado, se han opuesto al don de profecía. Y hay muchos que ya no creen en el don profético de Elena de White, aún dentro de la iglesia adventista, pastores y miembros de la iglesia. Otro efecto que ha tenido esto es que en nuestra iglesia se han cambiado los votos bautismales. Y hoy en día, cuando alguien es aceptado como miembro de la iglesia adventista y toma el voto bautismal, ya no se menciona en forma específica si cree en los escritos y en el ministerio de Elena de White como profeta del Señor, sino
se dice si acepta los dones espirituales, pero no se menciona específicamente al tomar el voto bautismal si creemos en la inspiración de Elena de White como mensajera del Señor. El cuarto efecto que ha tenido el disminuir el valor de los escritos de Elena de White es que algunos dicen que los escritos de Elena de White han sido intervenidos, o sea, han sido cambiados. Y hay muchos hoy en día que se levantan con enseñanzas y doctrinas contrarias al espíritu de profecía, y cuando se les muestra lo que la mensajera del Señor ha escrito al respecto, dicen: pero es que quién sabe si esos libros no han sido adulterados, no han sido cambiados, no han sido intervenidos, ya no podemos confiar en lo que escribió Elena de White. Otros dicen, bueno, y estos son los liberales, no se puede confiar en lo que escribió Elena de White antes de 1890, porque ella no tenía toda la luz sobre la justificación por la fe y sobre la divinidad de Cristo. Por lo tanto, los libros antes de 1890 no son tan confiables como los que se escribieron después de aquel entonces. Y otros dicen exactamente lo contrario. Bueno, los únicos que podemos confiar son los libros que se escribieron antes de 1890, porque esos son los que traen la verdad original. Después de esto se cambió de posición y ya los libros que se escribieron de ahí en adelante no deben ser aceptados como válidos. En otras palabras, ha venido una disminución de la confianza en el don de profecía y en la inspiración que Dios le dio a su mensajera. Y otro resultado trágico de disminuir o de rebajar el papel profético de Elena de White en la iglesia adventista es que, en primer lugar, se ha rechazado o se ha rebajado muchas de las reformas que Dios llamó a hacer al pueblo adventista. Por ejemplo, número 1, el sábado. Si nosotros creemos firmemente en la inspiración de la Biblia y del don de profecía de Elena de White, vamos a tener el sábado como algo sagrado, santo. No vamos a rebajar las normas del sábado, sino lo vamos a cumplir como Dios nos ha mandado en su palabra y como Elena de White nos explica. Hoy en día es muy común ir a un restaurante, comprar en sábado, trabajar el viernes por la noche como que no fuera tan sagrado como las horas del sábado, y muchas otras costumbres. Los que trabajan en un hospital, pues trabajan en hospital, se puede trabajar en sábado. Los que trabajan con la policía, con los bomberos o cualquiera otra profesión de servicio, dicen: estamos sirviendo a la comunidad y se trabaja en sábado, porque no se siguen las instrucciones que Dios ha dejado a través del don profético. Otro asunto que ha cambiado radicalmente en la iglesia adventista es con respecto a la música en la iglesia, la música sacra. Elena de White habló muy claramente que uno de los ataques del enemigo en el tiempo del fin iba a ser tratar de infiltrarse a través de la música y traer música pagana, música mundana, cambiarle la letra y ponerle música o letra cristiana, pero usar música con ritmo pagano dentro del pueblo de Dios. Justamente porque hemos perdido, muchos de los pastores y dirigentes ya no tienen esa misma confianza en el don profético. Hoy en día la música ha sido rebajada en nuestro medio. Y hoy en día ya no es esa música sacra que se escuchaba antes en la iglesia adventista. Elena de White ha dicho que esto iba a ser parte de la apostasía omega y que justo antes del cierre del tiempo de gracia se iba a introducir en el pueblo de Dios un tipo de música que iba a ser deshonroso para Dios. Iban a usar tambores, baterías,
música estridente, subir el volumen de la música hasta hacerlo ensordecedor. Y todo esto que está pasando en la iglesia adventista hoy en día es cumplimiento directo de esa profecía. Pero al minimizar el rol de Elena de White, también se minimiza lo que ella ha dicho al respecto, y se dice que los tiempos han cambiado, que ya no se puede ser tan estrictos y tan fanáticos, y se van cambiando las posiciones, no solo doctrinales, sino también de práctica y de culto en la iglesia. Otra área en la cual ha sido terriblemente afectada la iglesia adventista es el área del entretenimiento, o sea, de la diversión. Elena de White es muy clara sobre las cosas que debemos hacer como cristianos. Claro, todo basado en la palabra de Dios, en los principios dados en la palabra de Dios, pero obviamente la Biblia no va a hablar acerca del cine, del teatro, de la televisión, de los juegos, de la competencia, los juegos de fútbol y otros que entran en competencia, porque eso no existía en la época de los escritores bíblicos. Pero basados en principios bíblicos, Elena de White presenta la posición que Dios anhela para su pueblo en este tiempo del fin, con respecto a lo que vemos en la televisión, el cine, el baile y otras cosas. Y esto hoy en día se ha ignorado casi en su totalidad, y la juventud hoy en día ya está practicando diversiones y entretenimientos que hace años atrás jamás se hubiera soñado en el seno de la iglesia adventista que podría llegar a ser esto. Eso es otro de los resultados de echar por el suelo el don de profecía. Otro es las normas de vestimenta del pueblo de Dios. Y esto se ve claramente en nuestro medio. La reforma del vestido, la reforma en la manera de adornarnos, los principios bíblicos que dicen que debemos vestirnos con pudor, con modestia, con rectitud, no con ostentación, han sido dejados de lado al comenzar a usarse las joyas, los anillos y otras cosas. Ha habido un despliegue de moda, de lujo y de vanidad dentro de la iglesia, y hoy en día esas normas se han rebajado de tal manera que hay muchos que vienen a la casa de Dios de la misma manera como irían a un lugar público, a un lugar de un partido de fútbol. Aún en la casa de Dios se visten en manera que ofende a los ángeles del cielo. Otro asunto que ha sido terriblemente afectado es el área de la educación cristiana. Y esto, sus alcances son tremendos. Nuestros colegios, escuelas primarias, secundarias y universidades ya no solamente preparan a nuestros hijos para el reino de los cielos, pero ahora el énfasis es prepararlos para carreras en esta tierra, para hacer dinero. Y los jóvenes que salen de nuestras universidades ya no tienen el alto concepto de lo que es el servicio a Dios y dedicar una vida completa al servicio al Señor y entrar en las normas, más bien en las oportunidades de servicio al Señor desinteresadamente, no para hacer dinero, sino para servir a nuestro prójimo. Esto ha sido afectado tremendamente. Hoy nuestros colegios secundarios y superiores preparan a los jóvenes como cualquier otra escuela. La única diferencia es que se les da una clase de Biblia y nada más. Y entonces se les llama escuela adventista porque reciben una clase de Biblia, pero los conceptos filosóficos de servir a Dios, de dedicar nuestra vida por completo a predicar su mensaje, de prepararnos para ser parte de ese pueblo que dará el fuerte pregón, de servirle a Dios en las áreas de servicio a la comunidad, no para hacer dinero, sino por la satisfacción que trae de dedicar una vida completa a servir a Dios y a nuestro prójimo, prácticamente se ha perdido. Y la reforma educacional que Dios nos dio a través del espíritu de profecía, de volver a las raíces, de volver a cultivar la tierra como parte de la educación, enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes,
al cultivo de la tierra, el salir de las ciudades y criar a nuestros hijos en un ambiente sano donde no estén viendo la pudrición de las ciudades, que nuestras escuelas estén fuera de la ciudad, en lugares propicios para que los jóvenes aprendan a amar a Dios. Todo esto se ha perdido en gran manera. Otro asunto que ha sido tremendamente afectado es la reforma pro salud. La reforma pro salud hoy en día casi prácticamente no se predica ni se practica en la iglesia adventista. Y creemos que reforma pro salud es solamente hablar en contra de la carne, cuando el Señor ha dejado un sinnúmero de consejos a través del don de profecía que nos pueden ayudar a vivir una vida más sana y más feliz en esta tierra. Al minimizar el don profético en la iglesia adventista de Elena de White, se ha perdido en gran manera la reforma pro salud. Y hoy en día aún ministros en la iglesia adventista dan el mal ejemplo con respecto a la reforma pro salud. La reforma en la vida familiar también. Se ha perdido en gran manera la santidad del matrimonio. Los consejos de Elena de White sobre el matrimonio, el divorcio y el recasamiento están siendo ignorados, y por eso hoy en día vemos a matrimonios que se divorcian no por razones bíblicas, se vuelven a casar y al cabo de un tiempo son aceptados otra vez como miembros de la iglesia, aunque están viviendo en adulterio porque su esposo o su esposa no rompieron el voto matrimonial. No fue por adulterio ni infidelidad que se divorciaron, sino por mal comprensión. Sin embargo, se separan, se divorcian, se vuelven a casar luego y ya los aceptan sin haber una base bíblica para el nuevo casamiento. Todo esto ha afectado los hogares, los hijos se están criando con padres que no son sus padres, en hogares divididos, y el mal ejemplo en la iglesia se ve constantemente. Ustedes ven que un solo punto, el diablo sabía lo que hacía. ¿Se acuerdan de la cita que hemos leído durante esta semana? Cómo el diablo tenía planificado minar la fe del pueblo remanente, dudando de los testimonios. Dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1, página 54, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, porque sin profecía el pueblo será ¿qué? Dispersado, disipado. Esto es Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo será disipado. Y entonces dice la mensajera del Señor, Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero del Espíritu de Dios. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores y apostasía de toda clase aparecerán en la iglesia. Estaba profetizado y ahora, 50 años más tarde, estamos cosechando el fruto de lo que se sembró. La duda en el espíritu de profecía ha traído una ola de apostasía, una ola de errores que se han infiltrado dentro de la iglesia, como acabamos de mencionar, un sinnúmero de ellos, y muchos más que están afectando la vivencia de nuestra amada iglesia adventista. Estudiamos también esta semana sobre el ataque directo de Satanás contra la expiación y contra la obra de Cristo en el santuario celestial. Y vimos cómo a través de este libro, Preguntas sobre Doctrina,
se introdujo la idea evangélica de que la expiación se completó en la cruz del Calvario y que allí Cristo completó la obra de la expiación, se pagó por nuestros pecados y a través de lo que Cristo hizo, eso es suficiente para el perdón de los pecados. Nosotros aprendimos por la palabra de Dios anoche que para que un pecador fuere perdonado, no solamente se necesitaba la muerte del sustituto en el viejo pacto, del animalito que moría en lugar del pecador, pero el sacerdote tenía que hacer expiación por el pecado llevando la sangre al santuario y presentándola delante de Dios. Así la Biblia nos enseña que Cristo murió como sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, pero que Él tuvo que resucitar para hacer posible nuestra salvación y nuestro perdón. Miren lo que dice el libro a los Romanos, ya que estamos estudiando la epístola de los Romanos en este trimestre. Vamos a buscar en Romanos cómo lo explica el apóstol San Pablo, la importancia de la obra de Cristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8 en adelante. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es cierto, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su sacrificio fue expiatorio, o sea, pagó la deuda del pecado. También fue sustitutivo, o sea, tomó nuestro lugar. Cristo murió por nosotros, o sea, nosotros debiéramos haber muerto porque la paga del pecado es la muerte, pero Él tomó nuestro lugar. Es un sacrificio expiatorio y sustitutivo. Pero sigue diciendo, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Fíjense, por la sangre de Cristo estamos justificados, pero por Él, por Cristo y por su mediación en el santuario, seremos salvos. La salvación se hizo posible en la cruz del Calvario por el sacrificio de Cristo, pero se hace real y efectiva en nosotros por la mediación de Cristo en el santuario celestial. Si fuera cierto que todos nos salvamos por la muerte de Cristo, entonces todo el mundo sería salvo. Si la muerte de Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, y sabemos que así fue, y si eso fuera suficiente para que los seres humanos sean salvos, entonces toda la raza humana se salvaría. Pero la realidad es que el sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible la salvación. Pero la salvación se obtiene cuando Cristo la consigue en el santuario celestial por los méritos de su sangre. Sigue diciendo el versículo 11. Y no solo esto, sino que también, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí no dice que somos salvos por la muerte de Cristo, dice que somos salvos ¿por qué? Por la vida. Por la vida de Cristo significa que Él resucitó, ascendió, intercede por nosotros y por eso somos salvos. La salvación no es solamente por la muerte de Cristo. Escuchen bien, no vamos a confundirnos. Sin la muerte de Cristo no hay salvación. Sin la muerte de Cristo no hay perdón. Sin la muerte de Cristo no hay expiación. Es necesaria la muerte de Cristo, pero así como es de necesaria la muerte de Cristo para la salvación,
también su resurrección y su intercesión en el santuario celestial son así de vitales para nuestra salvación. Las dos cosas son necesarias. Si Cristo hubiera solamente muerto, no habría salvación, porque se necesita un sacerdote que haga la expiación por el pecado. Por eso Cristo resucitó para ser nuestro sacerdote intercesor. Y dice en Romanos capítulo 8 y versículo 34. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Así que, hermanos, para ser salvos, no solamente se necesitó la muerte de Cristo, sino también su resurrección, su ascensión al cielo, a la diestra de Dios donde está, y su intercesión por nosotros. Todo esto es vital para nuestra salvación. Al declarar que la expiación del pecado se concluyó en la cruz del Calvario, estamos negando todo lo demás que sigue en la obra de Cristo en el santuario celestial. Y decir que la expiación terminó en la cruz y se completó en la cruz, es decir, que en 1844 no hay expiación que se está haciendo. Y si no se hizo expiación de 1844 en adelante, sino hace 2000 años, cuando Cristo murió, hizo la expiación por el pecado, entonces, ¿qué sentido tiene el adventismo, que dice que Cristo está haciendo la purificación del santuario y la expiación por el pecado ahora en el cielo? Estamos entendiendo cuán importante es entonces, y este cambio que se introdujo solapadamente en el libro Preguntas sobre Doctrina es un cambio muy grave, y por eso vimos cómo el pastor Andreasen defendió tremendamente la posición histórica adventista en contra de esta desviación. Le costó sus credenciales ministeriales y aún su vida, pero gracias a Dios sus libros han permanecido y nos ayudan a entender lo que es la expiación. Por supuesto, el espíritu de profecía, si no hubiera sido minimizado, también nos daba la misma base. Elena de White declara en El conflicto de los siglos que es tan vital para nosotros la intercesión de Cristo en el santuario celestial como lo fue su muerte en la cruz. Lo uno sin lo otro no vale nada. Fíjense, si Cristo hubiera muerto pero no hubiera resucitado e intercediera por nosotros, de nada valdría su muerte en la cruz. Y si Cristo no hubiera muerto en la cruz, de nada valdría su intercesión, porque no tendría nada para ofrecer en expiación. Las dos cosas son necesarias, su muerte y su intercesión en el santuario celestial. ¿Cuáles son los efectos de negar la expiación en el santuario celestial? O sea, de minimizar esta doctrina tan importante para nosotros. Las consecuencias de rechazar la expiación final en el santuario celestial y decir que la expiación terminó en la cruz del Calvario. En primer lugar, estamos rechazando los tipos del santuario en el Antiguo Testamento como tipos del santuario celestial. Al decir, en la muerte de Cristo se cubrió o se terminó la expiación, entonces ¿de qué sirve todos los tipos del santuario que mostraban cómo los sacerdotes ministraban todo el año, pero una vez al año entraban detrás del velo? Si Cristo, desde que subió al cielo, entró detrás del velo a hacer la expiación por nuestros pecados, entonces no tiene sentido los tipos del Antiguo Testamento del santuario. Podemos borrar todo lo que es el antiguo pacto y no tiene simbolismo para nosotros. ¿Para qué Dios establecería ese pacto si no se cumple en la realidad? Esto es muy grave porque es negar todo el Antiguo Testamento en lo que respecta a la salvación. El segundo efecto
de rechazar la expiación final de Cristo es rechazar la realidad de un santuario celestial. O sea, los que niegan la expiación final de Cristo dicen, el cielo es el santuario. No hay un santuario real en el cielo que tiene un lugar santo y un lugar santísimo. Por ejemplo, el pastor Desmond Ford, pastor adventista que apostató en el tema de la expiación, allá por la década de 1980, hace unos 30 años atrás, el pastor Desmond Ford negó que hubiera un santuario real en el cielo. Dicen, ¿cómo es que Dios va a estar metido en un edificio de paredes en el cielo? Si Dios no tiene que habitar en una casa en el cielo. ¿Y cómo va a ser eso de que tiene dos compartimientos, un lugar santo y un lugar santísimo? Eso es ilógico, eso es ridículo, pensar que Dios se tiene que mover de un salón a otro salón para la obra de expiación. Todo el cielo es la morada de Dios. Él no está metido en cuatro paredes. Eso niega lo que enseña la Biblia con respecto al templo celestial, al lugar santo y al lugar santísimo. Ustedes ven que las cosas se van haciendo cada vez más graves al negar un punto de la fe. En tercer lugar, al negar la expiación final en el santuario, se está rechazando la profecía de los 2300 días, que le dio origen al adventismo. Y se está negando la interpretación profética de día por año, porque ahora si la expiación se hizo en el momento en que Cristo murió en la cruz, la profecía que decía hasta 2300 tardes y mañanas y se aplicaba día por año, se está negando, porque en 1844 no sucedió nada si creemos que la expiación se hizo en el momento de la muerte de Cristo. Otra vez, negando otro punto vital de la fe adventista. Otro punto que se niega al negar la expiación final es el juicio investigador. Nosotros sabemos que antes de que Cristo venga, se tiene que hacer un juicio, porque cuando Él viene, dice la Biblia, Él trae su galardón consigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando Él viene a dar su recompensa, Él viene a recogernos para llevarnos con Él, y los impíos van a ser destruidos por el resplandor de su venida. Quiere decir que ya el juicio tiene que ser hecho. Pero si yo niego la expiación final, el día de expiación, Yom Kippur, el día del juicio, estoy negando que en 1844 comenzó el juicio investigador. Otro efecto de negar la expiación final es negar que los pecados sean borrados al fin del tiempo, justo antes de la lluvia tardía. Eso lo enseña la palabra de Dios en Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Los tiempos de refrigerio son el derramamiento de la lluvia tardía y el fuerte pregón. Pero si yo creo que mis pecados son borrados en la cruz del Calvario, entonces, ¿qué sentido tiene que yo los confiese? Los que creen en la nueva teología adventista, porque hermanos, quiero decirles lo siguiente, y esto es bien grave. Desde 1958 en adelante, cuando se publica el libro Preguntas sobre Doctrina, este libro que estamos evaluando en esta serie, desde la década de los 60 para adelante, o sea, los últimos 50 años, ha habido dos corrientes teológicas en la iglesia adventista. Una se conoce como el adventismo tradicional o el adventismo histórico, o simplemente adventistas del séptimo día como siempre hemos sido. La otra corriente se conoce como el nuevo adventismo, o también se le llama la nueva teología, o la teología evangélica adventista. Les di tres nombres para ambas posiciones. ¿Okay? La posición tradicional adventista se conoce
como el adventismo tradicional o se conoce también como el adventismo histórico o como adventistas como siempre hemos sido. Pero la otra posición, que viene como resultado de la publicación del libro Preguntas sobre Doctrina, se conoce como el adventismo moderno, nuevo adventismo, o también se le llama adventismo o más bien teología adventista evangélica, porque se parece mucho al resto del mundo evangélico, aunque seguimos guardando el sábado, aunque seguimos creyendo en el estado de los muertos, pero en ciertos aspectos ya nos parecemos más a los evangélicos, creer de que en la cruz del Calvario Cristo hizo la expiación completa por el pecado y que no hay una expiación final. También se le llama la nueva teología. Y esto está muy común hoy en día. Ahora aquí viene lo triste. Prácticamente la totalidad de las universidades adventistas donde se preparan los pastores de la iglesia adventista actualmente han adoptado la posición de la nueva teología. Con raras excepciones de profesores que enseñan en ciertos colegios adventistas y que todavía enseñan la posición histórica adventista, la mayoría de los profesores de teología hoy en día en las universidades enseñan la nueva teología. Eso quiere decir que la mayoría de los pastores que se gradúan hoy en día en una de las universidades adventistas ya vienen con esta nueva enseñanza evangélica. Y esto mina, desestabiliza los pilares de la fe adventista. Y por eso está nuestra iglesia hoy en día como está. Muchos se preguntan, pero ¿por qué ha cambiado tanto la iglesia adventista? ¿Por qué ya no es la iglesia santa, pura, con principios que defendíamos? Una iglesia que se diferenciaba de todas las demás iglesias por ser una iglesia con principios, una iglesia recta, una iglesia donde la gente conocía la Biblia, donde cualquiera podía explicar la profecía. Hoy en día cualquiera puede ser adventista y no saber nada de profecía, pero dice que es adventista. No saber nada sobre el santuario celestial y los 2300 días, pero dice que es adventista. Y hasta pastores que no pueden explicar profecía y predican sermones bonitos, cristianitos, sermoncitos de amor, de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él pagó por nuestros pecados, y todo eso es cierto y ya lo sabemos, pero no es el mensaje profundo adventista. Ese ha sido el resultado de atacar la doctrina de la expiación a través del libro Preguntas sobre Doctrina. Y hoy voy a entrar a una tercera área, que esta ha sido también trágica y fatal. Han sido 3 áreas en las cuales el libro Preguntas sobre Doctrina se ha desviado de la posición tradicional adventista. Y la tercera área tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué dije? La naturaleza humana de Cristo. Ahora, todos nosotros entendemos que Jesucristo nació en este mundo como hombre y nació de una virgen. Todos entendemos que Él se hizo carne, o sea, se hizo hombre. Pero que al mismo tiempo, Él no tuvo su origen en Belén. Él existía antes de venir a este mundo. Eso todo el mundo lo reconoce, católicos, evangélicos, adventistas. Todos creemos que Cristo antes de venir a esta tierra era el Hijo de Dios, que vivía con el Padre desde los días de la eternidad, como dice Miqueas 5:2. Sus orígenes eran desde el comienzo, desde los días de la eternidad. Todos creemos que Cristo era Dios antes de venir a este mundo, como lo declara Filipenses capítulo 2. Y estoy diciendo lo que creemos para ahora llegar al punto que está controvertido, que no es la naturaleza
divina de Cristo, sino su naturaleza humana. Miren, Filipenses capítulo 2 declara en el versículo 5: haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Claramente aquí la palabra de Dios dice que Cristo existía en forma de Dios, pero no se aferró al hecho de que era igual a Dios, sino que se rebajó a sí mismo, se anonadó, se hizo hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Ahora, este punto no es el controversial. Todos aceptamos que Cristo era Dios, que se hizo hombre y que luego volvió y ascendió para estar otra vez con el Padre. El mismo Señor Jesucristo, en su oración sacerdotal en San Juan 17, dice en el versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo le dice al Padre: glorifícame tú con aquella gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo fuese. Cristo existía con el Padre antes de la creación del mundo. Es Él el creador de todo lo que existe. Él era de la misma sustancia y de la misma naturaleza que el Padre. Era el Hijo de Dios y por lo tanto compartía con el Padre los atributos divinos. Era Dios, pero se hizo hombre y vino a vivir en este mundo. Ahora la pregunta es: ¿qué naturaleza humana tomó Jesús al hacerse hombre? Se hizo hombre. Pero aquí es donde viene la división en la iglesia adventista, en la teología adventista. Hay dos posiciones y una tercera que trata de conciliar las otras dos, pero tampoco la concilia. Pero dos posiciones básicas. Unos dicen: Jesucristo se hizo hombre, se hizo de carne y hueso, pero tomó la naturaleza de Adán antes de que Adán hubiese pecado. O sea, Adán era un ser sin pecado, un ser que no tenía debilidad para con el pecado. Era hecho perfecto. Dios le dio libre albedrío, pero era hombre igual que nosotros, solamente que él no tenía las debilidades, las tendencias al pecado. Pero pecó, y después del pecado, todos los seres humanos ya nacemos con esa tendencia al pecado. La pregunta es: cuando Cristo vino a nacer en este mundo, ¿nació con la naturaleza de Adán sin pecado antes de que él cayera, o tomó la naturaleza del hombre pecador después del pecado? Esa es la discusión teológica, y el libro que trajo la disensión, y aquí en la introducción del libro Preguntas sobre Doctrina, que se acaba de publicar en español, dice que justamente en este punto de la naturaleza humana de Cristo al encarnarse, este libro, dice el mismo libro, en este punto tenemos que reconocer que hubo un cambio
sustancial con respecto a la posición que tenía la iglesia antes y la que tenemos ahora. Eso dice el libro. Antes creíamos una cosa, ahora se ha cambiado esa posición en este libro. Eso dice aquí en la introducción. De las otras dos cosas, y son 3 puntos, ¿no es cierto?, que yo les dije que son controversiales. Uno es el rol de Elena de White en relación con la Biblia. En eso ellos dicen no, siempre ha sido igual. Elena de White no ha sido igual que los profetas de la Biblia, cosa que no es cierto, pero eso dicen, que no se cambió. En el segundo, la expiación, dicen tampoco cambiamos esa posición, al contrario. Hemos afirmado lo que siempre hemos afirmado, que la expiación se hizo en la cruz del Calvario, cosa que no es cierta. En eso cambiaron, pero ellos no lo reconocen que cambiaron. Simplemente dicen, fue cambio de semántica. Semántica quiere decir de la manera de expresarlo, de las palabras que se usan para expresar la verdad. Y ellos dicen aquí, no se cambió esa doctrina. Lo triste, hermanos, es que hasta han alterado ciertas citas, no alterado en cambiarles palabras, sino sacarlas de contexto y poner un pedacito para hacerle decir a Elena de White lo contrario de lo que ella realmente estaba diciendo. Pero ellos dicen que no cambiaron en la segunda posición, sino que la aclararon mejor. Pero en la tercera, que es la naturaleza de Cristo, aquí el libro dice en la introducción, en este punto sí hubo un cambio sustancial de la posición que se había tenido antes del libro hasta la posición que vino después. O sea, en este punto sí reconocen que le cambiaron. Y el punto es la naturaleza humana de Cristo. Ahora, para entender lo que vamos a ver, ya no en esta mañana en su totalidad, sino que solo lo estoy introduciendo al punto, pero esta tarde vamos a tomarle tiempo a esto porque es un punto muy vital. Tenemos que entender el trasfondo de esa reunión. Miren, esa reunión con los evangélicos que se llevó a cabo allá en el año 1956 y 1957, ellos estaban discutiendo con un grupo de evangélicos que tenían una orientación doctrinal sobre el pecado y sobre la naturaleza de Cristo, que es diferente a lo que creen otros evangélicos. Escuchen bien ahora. Estas personas, como era el doctor Barnhouse y el doctor Martin, eran de teología calvinista. Calvinista quiere decir descendientes del reformador Juan Calvino. Calvino, teólogo de la Reforma protestante, era de tendencia, o más bien de teología agustiniana. Él había estudiado a San Agustín. Era, por supuesto, sacerdote católico, pero era un sacerdote agustino. Cuando él renuncia al catolicismo para la Reforma protestante, él reforma muchas cosas, pero no reforma la teología del pecado y la teología de la expiación y de la naturaleza de Cristo. En eso él sigue siendo agustino. Y vamos a ver un poquito lo que eso quiere decir. Juan Calvino creía, al igual que San Agustín, que el hombre caído después de Adán hereda la culpa del pecado original de Adán. Esto es lo que cree la Iglesia Católica también. La Iglesia Católica cree que todos nosotros nacemos en este mundo, desde el momento en que somos concebidos como seres humanos pecadores, que ya traemos la culpa del pecado en nosotros, porque la heredamos de nuestros padres. A eso se le llama el pecado original. ¿Han oído ustedes hablar de la culpa del pecado original? Eso es doctrina católica, pero es doctrina también calvinista. O sea,
los presbiterianos, los evangélicos ortodoxos y muchos otros grupos son calvinistas en ese sentido. O sea, creen en el pecado original, creen que el hombre está totalmente depravado por el pecado y que si bien el Señor nos perdona y nos salvamos por la gracia, nunca podemos dejar de pecar porque somos pecadores por naturaleza. Dios no cambia la naturaleza del hombre, Él no cambia el corazón del hombre, el hombre sigue siendo pecador. Lo que Dios cambia es los registros en el cielo. Nos borra todo el pecado y nos adjudica la vida de Cristo, pero nosotros seguimos siendo pecadores hasta el mismo momento en que Cristo venga en la cruz venga en la segunda venida. No podemos dejar de pecar porque somos pecadores. Calvino creía en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Que Dios había creado unos hombres para salvarlos y a otros para que se perdieran. Ya estaban predestinados. Y los que Dios